el problema 1022 nos dice una esfera hueca. Bueno, entonces ya tenemos, buscamos en la tabla y buscamos el momento de inercia, ¿verdad? En la tabla de momento de inercia buscamos una esfera hueca. Masa de 2 kilogramos, rueda sin resbalar. Entonces, aquí tenemos pues que la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Tiene que ser igual a pues la velocidad tangencial, que sería omega por R. ¿Ok? Y dice que baja, pues, rueda sin resbalar, bajando una pendiente de 38 grados, o sea, un plano inclinado. Ojo ahí. ¿Verdad? Entonces dice cuál es la aceleración, cuál es la fuerza de fricción y cuál es el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale, o sea, para que cumpla esta condición. Pero, ojo, nos están pidiendo la aceleración. La aceleración del centro de masa también la podemos asociar a la condición de rodar sin resbalar, ¿verdad? O sea, que es muy probable que necesitemos utilizar la condición de rodar sin resbalar, pero desde el punto de vista de la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Entonces, pues, si nosotros tenemos la velocidad del centro de masa, esto, ¿qué pasa si derivamos la velocidad del centro de masa? Obtenemos la aceleración del centro de masa, ¿no? Y pues si aplicamos la derivada de esta ecuación, la única que se ve afectada es esta que está aquí, porque R es fijo. Estamos utilizando o estamos trabajando con cuerpos rígidos, ¿ok? Entonces R es fijo. Entonces, pues la velocidad angular o la rapidez angular se ve afectada por la derivada. Entonces, derivando la velocidad del centro de masa nos da aceleración del centro de masa, derivada con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad angular, pues sería la aceleración angular. Y entonces aquí tienen pues la condición de la aceleración del centro de masa, o perdón, mejor dicho, la condición de rodar sin resbalar desde el punto de vista de la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque pues si nos están pidiendo aceleración, es la aceleración del centro de masa y nos dan esta condición, pues es muy probable que haya que utilizar esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, pues nos preguntan eso y después cómo cambiaría esto que está aquí, ¿verdad? ¿Cómo cambiarían las respuestas de la parte A si la masa se duplicara a eso? Esta parte pues se las dejo a ustedes para que la piensen. ¿Qué pasa si se aumenta la masa? O sea, hay que ver cuál de las cuál de los resultados, ¿verdad? Depende del valor de la masa. Si alguno de los resultados no depende del valor de la masa, o sea, si alguno de los cálculos para, qué sé yo, aceleración, la fuerza de fricción, el coeficiente, no depende de la masa, entonces no cambia. Y si depende de la masa, pues cambia entonces proporcional a la masa. ¿Ok? Entonces, pues veamos cómo se resuelve. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Nuestros datos, la esfera hueca, este es el momento de inercia de la esfera hueca. ¿Okay? Rueda sin resbalar. Entonces, otra de las cosas que podemos entender o podemos ver de rodar sin resbalar es que en el punto de contacto entre la esfera y la superficie, ¿okay? El punto este que está aquí, no hay movimiento. Recuerden y vean pues la combinación de un movimiento de rotación con movimiento de traslación cuando se cumple la condición de rodar sin resbalar. En el punto de contacto no hay movimiento. ¿Okay? Y en ese punto de contacto es donde pues se está dando la fricción. Si no hay movimiento en ese punto, ¿qué tipo de fricción debería existir? ¿Fricción estática o fricción cinética? Le dejo la pregunta ahí y pues yo al final del video lo responderé. Entonces, bueno, nos piden la aceleración, la fuerza de fricción
y el coeficiente mínimo para que se cumpla, pues, la condición que está aquí. Entonces, bueno, ahí veamos. Ok, diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones correspondientes. Bueno, ahí, el diagrama de cuerpo libre, tenemos entonces la fricción, ¿verdad? Fricción en este punto que está aquí. Tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos sus componentes. Y tenemos la aceleración del centro de masa. O sea, se está dejando de rodar. Y pues está dejando de rodar, pues va a tener una aceleración, ¿no? Entonces, ¿por qué la fricción hacia este lado? Porque si resbalara, ¿verdad? Pues si resbalara, el movimiento sería así, ¿verdad? Resbalando. Entonces la fricción tiene que ir en dirección contraria, ¿verdad? Pero recuerden que este punto de contacto no se está moviendo. Entonces esta sería la fuerza que existiría de fricción para, pues, en este punto, en caso de que ese punto se moviera, ¿verdad? Ese punto resbalara. Y esta es la fuerza de fricción que va a tener para que no resbale. ¿Ok? No resbale. Entonces, por eso va hacia ese lado. ¿Ok? Entonces, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, lo que tenemos es pues, la componente X que va positiva en la misma dirección, ¿verdad? Del movimiento y menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración del centro de masa. Estamos aplicando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Para el movimiento traslacional, ¿ok? El movimiento lineal. Recuerden que este es nuestro centro de masa, ¿verdad? Entonces está moviendo en línea recta. Y pues si sustituimos los valores, nos queda eso que está aquí. Fíjense que de la información que nos dieron, si revisan, en ningún momento nos dieron radio. ¿Ok? No nos dieron el radio. Eso implica que muy probable, 99,9% de probabilidad de que no necesitemos el valor del radio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Por otro lado, la otra ecuación que debe aparecer es la de torque. ¿Ok? Segunda ley de Newton para el movimiento rotacional. Si tenemos aceleración del centro de masa, pues vamos a tener aceleración tangencial, ya que, pues, perdón, aceleración angular, ya que estábamos cumpliendo lo de rodar sin resbalar, ¿okay? Y lo que vimos al inicio, ¿verdad? Durante la lectura del enunciado. Entonces, bueno, y tenemos eso que está ahí, ¿verdad? El torque aplicado por la fricción y el torque por la fricción es R por la fricción. ¿Ok? R, aunque no tenemos el valor de R por la fricción, 90 grados, entonces pues nos queda de esta forma, ¿verdad? La magnitud de ese torque es eso. Seno de 90 es 1, entonces pues sí, me aparece aquí el seno. ¿Vale? Entonces, bueno, y tenemos todas estas ecuaciones, ¿vale? Perfecto. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Pues sí, vamos viendo. Vamos a sustituir. ¿Ok? Pues bueno, ahí tenemos que entonces el torque es igual, este es el torque, ¿verdad? Es igual al momento de inercia por alfa. ¿Ok? Por alfa. Entonces sustituimos lo que es el torque, lo que es el momento de inercia y alfa está ahí que todavía no lo sustituimos. Pero lo que yo les dije anteriormente es que una condición, la condición para la aceleración, cuando rueda sin resbalar, es que pues la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración tangencial, que es esto que está aquí. Esto es la aceleración tangencial, R por alfa. Entonces, bueno, eso está ahí, ¿verdad? Entonces sustituimos y nos va quedando de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues de que todas las R se simplifican y ahí está la razón del por qué no nos dan R, que no lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a quedar de la ecuación de torque es que la fuerza de fricción es 2/3 de la masa por la aceleración del centro de masa. Vale, bueno, y fricción es una de las incógnitas, no la tenemos. La aceleración es otra de las incógnitas, no la tenemos. Entonces necesitamos otra ecuación. Hay que irse arriba, ¿verdad? A esta que está aquí. Tenemos la otra ecuación que relaciona fricción con la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí veamos cómo vamos resolviendo. Entonces,
y sustituimos, ¿verdad? Sustituyendo entonces ahora esta fricción la sustituimos en la ecuación de movimiento, de fuerzas, sí, la sumatoria de fuerzas, entonces, bueno, y aquí está la fricción, aquí estaba la componente del peso, ¿verdad? Y aquí está, pues, masa por aceleración. Y en este caso, todos los términos, ¿verdad? Tienen masa y lo podemos sustituir. Bueno, y alguien pudo haber calculado de una vez la componente del peso. De ahí no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Ahí se puede igual obtener al final la aceleración, ya que solo queda una incógnita. Pero bueno, yo lo quise trabajar así porque, pues, sí, me gusta trabajar primero de manera algebraica y después sustituir los valores. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es que la aceleración, ¿verdad? No depende de la masa. Eso tiene que ver con la pregunta B. No depende de la masa, ¿verdad? Entonces, bueno, y la aceleración del centro de masa, ok, ya pues simplificando todo, ¿verdad? Pasando este término, digamos, pasando el término este que estaba aquí arriba, pasando al otro lado a sumar, que es esto que está aquí, pues simplificamos 1 más 2 tercios da 5 tercios, ok, entonces el 5 tercios pasa para el otro lado, nos queda esto que está aquí, sustituimos y nos da eso que está ahí, 3,62 metros por segundo. Si ya tenemos la aceleración del centro de masa, pues podemos calcular, aquí arriba en la imagen, podemos calcular la fuerza de fricción. Y eso nos da entonces, pues, sustituyendo todos los valores, ¿verdad? Sustituyendo todos los valores nos da 4,83, que es otra pregunta. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿La fricción depende de la masa? Pues depende de la masa, ¿verdad? Entonces, eso les da la respuesta de la pregunta B en términos de la fricción. ¿Ok? Y entonces, pues, por último, el coeficiente. El coeficiente de fricción, pues, lo sacamos de la definición de fricción. ¿Ok? De la definición de fricción, fricción es igual al coeficiente por la normal, pero la normal, pues necesitamos hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, normal menos el peso en Y, la normal, o sea, sí, la componente Y del peso, pues distinguimos los valores, la normal nos da 15,5 newtons. Entonces, ahora despejamos el coeficiente, es fricción entre normal, nos queda eso, y el coeficiente entonces es 0,311. Ahora, con respecto a la pregunta inicial, la fuerza de fricción y la coeficiente de fricción es de estático o cinético. Como el punto de contacto no se está moviendo, o sea, digamos, la percepción es que no se mueve cuando la condición es rodar sin resbalar, entonces lo que tenemos es que, pues, la fricción, ¿verdad? La fricción que está aquí es, perdón, la fricción es estática, okay, bueno, hay una S ahí, estática, ¿verdad? Y el coeficiente entonces es estático, ¿ok? Coeficiente de fricción es estático y la fuerza de fricción es estática, porque el punto de contacto no se mueve. ¿Okay? En el momento, en el punto de contacto entre la esfera y la superficie, no hay movimiento. Entonces, pues sí, es estático. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería el problema 10.22.